Juegos de Newgrounds y de minijuegos. Voy a hacer un pequeño repaso. Minijuegos. Yo no sé si alguno estuvo en la época de. Alguno estuvo en la época de tener una compu de mierda. Yo ya lo conté muchas veces. Yo recién en pandemia tuve una compu decente con la que después empecé a streamear. Pero durante muchísimos años, por no decir casi siempre, la computadora que yo tenía era bastante limitada, si se quiere. Entonces eso hizo que durante muchos años, ya inclusive muchos años después de que estos juegos que yo jugaba, que eran viejos, hayan pasado de moda o haya pasado su momento, yo los seguía jugando por una cuestión de limitante de la computadora. Y si bien uno podía ver ciertos juegos que se jugaban en ese momento, como era el caso de, por ejemplo, el Counter 1.6, que no necesitabas una gran computadora, pero por ahí era más de ciber el 1.6, al principio sobre todo. Llegó un punto en que también pasaba que te cansabas de jugar al FIFA 98, al FIFA 2000, al FIFA 2002, al Sims 1. Y había una página anterior a que la están mencionando por ahí, a Frib, que había primero, en primera instancia, había dos páginas. Una era minijuegos y la otra era miniclip. Después de ver que en minijuegos había juegos de Newgrounds, uno entendía que Newgrounds era una gran fuente generadora de este tipo de juegos. Y en el pasado me puse a pensar y digo, había un par de juegos, minijuegos, al día de hoy inclusive sigue estando y sigue existiendo. Miniclip, a diferencia de minijuegos, tenía algo que te permitía, que Miniclip te permitía bajarlo el juego, entonces no necesitabas ni siquiera una conexión a internet. Y estaba haciendo recapitulando un par de esos juegos, que eran los típicos juegos que aparte tenías un montón de páginas, porque inclusive en el caso, por ejemplo, de minijuegos, vos entrabas y estaba todo dividido y categorizado en secciones, y había una sección bastante conocida que uno cuando la jugaba con 9, 10, 8, 11 años, te sentías la persona más transgresora del universo, que era ir a un sector que se llamaba Sector Chorradas. Sector Chorradas, que era como el lugar donde estaban todos los juegos que no tenían censura, algunos eran un poco más subidos de tono, por ahí tenía sangre o ese tipo de cosas que en ese momento había muchísimo y era muy llamativo. Y después también había como juegos muy bizarros en un contexto de ese momento muy particular, que era como esos típicos juegos de pegarle a Bin Laden o pegarle cachetazos a Bush, el juego del pingüino que lo tenías que dar clic hasta que el pingüino te puteaba, el juego del oficinista que se cansaba con el jefe y le empezaba a pegar a la computadora hasta que la terminaba rompiendo. Entonces estuve haciendo un pequeño listado de lo que yo me iba acordando, porque el tema es encontrar los nombres de estos juegos. Es la parte más difícil. Piensen que si hay un video en YouTube de esto, son cosas que por lo general de fecha de su día son de hace 13, 14, 15, 12 años. Es de hace muchísimo tiempo. Y acá va un muy humilde listado que si quieren pueden ir completando. Algunos inclusive no llegué a encontrar el nombre. Pero capaz que de este momento hacemos una gran investigación y damos con el nombre pertinente. No es una tier list, simplemente es como un listado, una mención de distintos. El primero que me había ocurrido, que se me había ocurrido hoy cuando me había puesto a pensar en esto, que apareció de la nada. Yo no sé si alguno se acuerda, de hecho este video es de hace 10 años. A ver si es que era uno de los juegos que estaba claramente en chorradas, que era el Dead in Me, que vos lo ves y lo peor de todo, que más allá de que el audio está absolutamente horrible, enlatado, espantoso, era un juego donde que a ver, para alguien de 10 años tal vez es llamativo, que era un juego básicamente como una especie de beat 'em up de cagar a recontratrompadas a esta gente que parece
chabones rosa con cara. O sea, no. Eran juegos que obviamente eran todos juegos de Flash. No había mucho objetivo concreto ni algo, en algunos casos muy en particular, para hacer. Simplemente era cagarse a trompadas por el mero gusto de decir estoy cagándome a trompadas y aparece sangre. Lo que tenía increíble igual esto que cuando lo jugabas, era una cuestión de decir. Y que era lo que pasaba mucho, decir, che, yo capaz que me puedo instalar un buen juego en la computadora. Obviamente no había Steam, todo es CD. Pero tenían como una especie de valor agregado que hacía que digas, che, yo me entro a minijuegos. Miniclip era un poco más tranqui y me recontracago a trompadas en algo de esto. Te aburrías rápido, pero justamente como te aburrías rápido, lo que tenía la página... Newgrounds, minijuegos, de nuevo, Miniclip era un poco más suave. Era que el catálogo era tan grande, tan enorme, porque era un juego Flash, que si te aburrías había 250.000 juegos que podías chusmear y ponerte a jugar. Y de repente vos esto que hoy lo ves y decís, qué basura. Claro, en el momento capaz que se te pasaban 3 horas con esto. Miniclip era para los burgueses, Free y minijuegos eran del pueblo. Free vino un poco de tiempo después, unos años después, pero sobre todo minijuegos. De hecho, minijuegos sigue estando al día de hoy y de hecho en algunos casos, no en todos, porque hay muchos que se dieron de baja y demás, o vendieron o lo sacaron del juego. En muchos casos hay algunos que siguen estando. Y mucho de lo que tenían que ver con esto de sangre y todo eso venían de chorradas. Otro que me acuerdo mucho de, en el momento jugar... era el Flor, es increíble, piso 1 de Chainsaw. Era esto. Creo que había un juego de Sega que era parecido, pero es la del... Había mucho juego de... Era como que había mucho juego de estos, de minijuegos que había. Muchos de estos videos no tienen ni siquiera audio. Que era como mucho juego de oficinista que se termina cansando y termina matando al jefe. De hecho, de esos hay muchos. No sé si se ve que en ese momento la gente que trabajaba en la oficina estaba hinchadísimo las bolas de todo y aprendieron a usar Flash para hacer, digamos, de alguna manera, hacer un juego de lo que tenían ganas. Pero me acuerdo que también un juegazo muy corto. Casi todos los juegos de minijuegos y de esta época son... muy cortos. Claro, vos veías esto en su momento y no te ponías a pensar en, es el chabón que trabaja en una oficina, está hinchado la bola de todo y que lo basuren y empieza a matar a todo. Pues literalmente era capaz que el juego, una vez que lo arrancabas, capaz que era 1 minuto y medio lo que duraba, no mucho más, como este es el caso. Otro juego que en su momento había tenido mucha repercusión y hoy uno lo podría ver y decís, che, no es mucho, pero que en su momento era muy jugado, si se puede decir, era el Torture Game. Obviamente hay que contextualizar de esto, que esto hace 14 años. ¿Por qué está sonando la música del FIFA Stream? No tengo idea. Claro, hoy un juego de esto por ahí te mandarían a hacer ver al psiquiatra. No tengo idea por qué todo está ahí. Amigo, literalmente estamos viendo un video de este juego que combina el FIFA Street, Ronaldinho y las Torres Gemelas. ¿Alguien me puede explicar qué tiene que ver una cosa con otra? No tengo idea. Yo puse este video y desconocía totalmente. No queda mal la compaginación del video de las Torres Gemelas con la música del FIFA Street. Golazo. La para y antes que toque el piso, chilena. Golazo al Villarreal, Ronaldinho, año 2007-2008. Ahora, yo me pregunto si en algún momento arranca... Sí, bueno, finalmente arranca. El tipo tenía ganas de mostrar las mejores jugadas de Ronaldinho. No tiene un carajo que ver. Torture Game, volviendo al caso, era... ¿Por qué está sonando la música del... Bueno, una persona que se ve que esta persona es muy fanática del fútbol de Ronaldinho y de las canciones de Mundial mientras tortura gente. La verdad que no entiendo cuál es la lógica del tema de Sudáfrica 2010 con torturar gente. Capaz que no elegimos el mejor video. Pero bueno, básicamente era un juego que se trataba de esto. Que hoy lo ves y decís, esto es completamente psiquiátrico. Y es verdad, es absolutamente psiquiátrico, te diría, al borde de hacerte ver. Pero en su momento era como que minijuegos tenían muchos juegos de gente que uno lo ve ahora y decís, claro, amigo, eran todos juegos hechos por personas que estaban totalmente hinchados las bolas de laburo, porque el que hizo esto seguramente
Estaba proyectando una idea que tenía, no sé contra quién carajo, pero es horrible, pero era un juego y era muy conocido dentro de lo que eran minijuegos. Aparte no tenía sentido, o sea, llega un punto que decís, literalmente como Darín en la entrevista diciendo, ¿para qué? Bueno, otro que le fue también muy bien era el Apple Shot de minijuegos, que hasta que vos entendías que tenías que apuntar más arriba, así podía hacer bien la parábola, uno podía recibirse de cirujano. Buenísimo la cantidad de FPS que tiene este video, me parece que no es el caso que tenemos que... ahí está. Y un dato al pasar, era un juego muy particular, porque no sé si se acuerdan, pero si ustedes le prestan atención, empiezan a sonar ruidos de pedos. En algún momento estoy casi seguro que suena ruido de pedos y era como jugar a ver hasta el último nivel, creo que eran 10 o por ahí, a ver si le seguías dando la manzana. El juego Atrapacaca, me acabas de desbloquear un recuerdo bastante escatológico, amigo. Había un juego que era de atrapar mierda, y así de duro y feo como suena, era literalmente el juego. No me acuerdo el nombre. Evidentemente había alguien que dijo, es una gran idea que se cague el chabón mientras le están tratando de disparar una manzana que tenía arriba de la cabeza. Después el otro que era el mismo creador era este, que era el... mira cómo está grabado. Mira cómo suena WhatsApp 2, Y lo que tiene la búsqueda de este tipo de videos es que te topás con este tipo de cosas que decís, mira qué lindo, Claro, la próxima vez busco... Era lo que había. Imagínate que, a ver, hace 12 años que alguien entienda que en realidad lo que tenía que hacer era grabar la pantalla y era toda una misión. Sigue siendo la... No es el de... Este. Pero ¿por qué carajo sigue apareciendo? Ah, ok. Y este... Anda la puta que te parió, hermano. ¿Y dónde carajo está el de Gunblood? Este era... Que creo que era un poco más divertido también. Mucho de desmembrar, mucha sangre. Obviamente esto estaba en minijuegos en sección chorradas. Que era medio una cosa medio oculta de tus viejos también. De Cartoon Network sí jugaba, pero Cartoon Network se jugaba en la página de Cartoon Network por lo general. Yo me acuerdo del año 2003 jugar al juego de básquet de los personajes de Cartoon Network, pero ni siquiera por internet, porque no tenía, por dial-up, que era descolgar el teléfono y que salía carísimo eso. Pero esto en su momento podía pasar de unas horas. En minijuegos había uno de carrera que cuando ganabas una mina pelaba las tetas. Tranquilamente puede ser cierto eso. Eso se daba más frecuentemente de lo que uno cree. Pasa que como se supone que era la parte medio oculta. Después está uno de los que para mí es... Genuinamente lo pienso hasta el día de hoy, uno de los mejores juegos que tenía minijuegos, que es este. Pondré el video completo, ya que es cortito, pero termina demasiado... Es un juego que termina muy fuerte. No, yo el primer servicio de internet que tengo en 2006 es Speedy. Sí, Speedy. Que en esa época era muy inestable el internet. O sea, capaz que un día te funcionaba fenómeno. Jugabas al Counter 1.6, hacías doble clic al Injected, tenías el MSN abierto, pero capaz al otro día, amigo, no te funcionaba ni en pedo. Yo tengo el recuerdo de la primera vez jugar este juego en la casa de un amigo a la noche y estar absoluta y totalmente cagado. Porque el juego trata de una piba que llega a la casa y no está ni la mamá ni el papá. Claro, vos con 10 años decís, no, yo no, A ver, en ese momento había que poner unos huevos grandes como las pelotas de Kiko. Pero gran juego. Gran juego como para hacer de Flash, porque es una cosa... Es más de decisión e interactivo desde la toma de decisiones, no tanto de jugar vos. Pero es bastante... Es fuerte. Lo hemos llegado a jugar alguna vez en stream, si no recuerdo mal. No sé inclusive si no hay un... no hay registro de eso. Pasa que lo que en esa época era esto, que era Flash, se podían llegar a hacer cosas muy dignas con Flash igual,
De hecho, no quiero decir una burrada, pero... Claro, con la música te cagas todo. Básicamente es una piba que entra a la casa y un asesino que está escondido y vos no tenés que hacer ruido y tenés que encontrar la llave de la habitación que está cerrada con llave para abrir. Y bueno, hay una secuencia que pasa que es... Vos imaginate con 10 años, a ver si lo puedo encontrar, toda esta situación. Abrís la puerta del baño, vas a abrir la canilla. Pensá que con 10 años jugar esto solo te pegas un cagazo importante. Ese ojo todo PNG, claro, lo ves en 2006 y decís, no, amigo, yo no quiero ser parte de esto. Y esta escena yo me cagué todo la primera vez que lo jugué. Es que era bastante. O sea, es que claro, el análisis es ese. Vos venías de estar jugando al FIFA 2002, boludo, o al Sims 1 y de repente decís, amigo, estoy metiendo la mano dentro de la boca de un chabón decapitado. Es el viejo del personaje. Ah, un montón de gore, amigo, esperá. Yo no estoy acostumbrado. En mi casa mi vieja me prepara el desayuno y voy al colegio. Y como mucho miro Buscando a Nemo. ¿Qué mierda es esto? ¿Esto existe? Y bueno, el desenlace del juego es este. Va, no sé si pierde, pero... A ver, no. Creo que está censurado. O sea, repito, imagínate vos esto jugarlo con 11 años. Me cagué todo. Ahí vuelve a hacerlo todo y ahora lo hace bien. Y así es como termina el juego. Creo que lo... Amigo, pero mi vieja me hace el pan lactal con manteca. ¿Qué es esto? Pero aparte, toda una historia en Flash, boludo. Era realmente... Vos ves esto y decís, claro, amigo. No, menos mal que los chicos juegan al It Takes Two, boludo. Menos mal. No, era demasiado. Demasiado. Todo con un PNG de un patrullero horrible y te decía felicitaciones. El horror ha terminado. Ese que decís vos es... a ver si me... supongo que... sí, este. Que también... Son juegos que, de nuevo, la gran mayoría no tenían un objetivo. El de Uli ponele que sí, pero el resto normalmente no. Muchos juegos de gente de oficina. Que no, los juegos que uno jugaba de computadora de Play 1, ponele, no... Era otra cosa. Inclusive, de nuevo, y ahí terminaba el juego. Punto. Y era tocar e interactuar con otra cosa que haya en el lugar y a ver cómo terminaba. Era siempre lo mismo. A ver.
Era lo mismo. Pero no, pero es que son un montón de cosas que la ves hoy y decís, amigo, ¿qué es esto? Cualquiera, pero no es... no tiene ningún tipo de sentido. Piensen que también es muy old y entonces había cada raro haciendo este tipo de juegos que era importante, ¿eh? Y sí. Hacedor de gente rarita. El de... Esto era increíble. El tema es cómo carajo se llamaba. Había un juego que yo no estoy exagerando, que era un culo, que muy mal dibujado inclusive, que tiraba mierda y lo tenías que atrapar con un... No sé si era con un inodoro. Catch a Poo. O sea, y vos decís, ¿había un juego de esto? Sí. Y yo esto me acuerdo... No, cállate la boca. Yo me acuerdo de esto, jugarlo con 13 años y reírme como un imbécil en la clase de computación, boludo. ¿Qué carajo es esto, amigo? O sea, literalmente ibas moviendo una butaca, boludo, para invocar el sorete en el inodoro. Ahora, hoy lo veo, y no por la cuestión tecnológica y todo eso, digo, qué cagada, ¿no? Y en el momento era, jaja, qué bueno que es esto, ¿cuándo jugamos de nuevo? Y era tan simple como esto, como hacer rebotar mierda que entre en un inodoro. A ver. Claro, pero ya era otra cosa por ahí. Yo no sé, eso desconozco. Si en realidad el Binding of Isaac primero sale de Newgrounds y después se hace un juego hecho y derecho que se hace muy conocido, etcétera, etcétera. Ya me parece que ya tiene otro laburo y está también parado desde otro lugar, inclusive ese juego. Bueno, después había una mención muy honorífica porque no hay registro de esto, que era un juego que eras un sicario que tenía los gráficos de South Park. Yo hace poco hablé de esto. Hay un solo video muy cortito que simplemente agarra un fragmento hiper chiquito. Era con Y, creo que era Ray. El único registro que hay es esto. Eras un sicario, pero que tenía los gráficos de, digamos, o el estilo de South Park. Y era un juegazo, Lamentablemente no hay registro de esto, pero tengo el recuerdo patente que esto era un juegazo. No tiene ni siquiera audio. Pero eras como un día en la vida de un chabón que es sicario y todo como si fuera un capítulo de South Park. Esto lo jugué en parchis.com. Esto lo podía jugar en minijuegos también en la parte de que se llamaba chorradas. ¿Se puede jugar? Uy, me vuelvo loco a mí. ¿Se puede? Ah, bueno. ¿Y esto se puede jugar? A ver. ¿Y sí? Yo no puedo creer que esto se pueda jugar, amigo. Hey, can you spare some change? Es este juego, amigo. Literalmente es esto. Aparte es el sonido que se corta enseguida. Got the bus on your way back, your car, these two guys standing behind. Me están esperando dos grones donde está estacionado el mío. How about giving us the keys to your car? Yo no puedo creer que haya registro de esto, ¿no? Y que se pueda jugar. Nice music you got. I prefer some easy good. Get the hell on there. Show me how. ¿Cuál elegimos? A ver. Lo bueno es que ahora sabes inglés y le entendés lo que dice.
Absolutamente sí, yo esto lo habré jugado hace 20 años y en mi puta vida entendí nada. Pero era como todo, los juegos en Play 1 también. En Play 1 no, poco y nada venía, te diría que ninguno venía con el subtitulado en castellano. Entonces era solamente tener el estímulo de lo que pasaba, de lo que escuchabas a lo sumo. Holy shit! Aparte tan fuerte el volumen de todo. Tío. Y lo vamos a dejar pasar. Aparte medio que, si yo no recuerdo mal, no había una manera de que... No había una manera de perder. On your way, estás yendo camino a casa mientras estás conduciendo, pasás por Pizza Parlor. Te reconoces al tipo que está en la ventana, es el bastardo que está stalkeando a tu novia. Es tiempo de darle una lección a este tipejo. Es Luquita Rodríguez, literalmente, amigo, pensando cuál va a ser el próximo par en la mano. Aparte, ahí tiene tiene como la reminiscencia medio GTA Vice City la camisa. Choose your weapon, amigo. Aparte, realmente decir, estoy eligiendo un arma para hacer concha a un tipo. ¿Qué elijo? Aparte el cuchillo para entrar directamente y apuñalarlo. Vuelvo a ver Los Sopranos, el capítulo de los sueños. Uff, el onírico. Pero aparte sale de dónde viene. Claro, vos veías esto y decís, amigo, ya soy grande jugando esto. Continuo, todo era para adelante. Bueno, como que tenés un quilombo judicial, asking for you don't have the money, no tenés la guita para pagar la fianza y todo eso. Bla, bla, bla. Hey, why you no pay rent? Aparte, amigo, tiene un kipal del medio, cualquiera. Aparte tiene como toda una progresión casi como si fuera una serie. That was speed hearing your for you. Es el chabón que me da laburos para agarrar. Mira el buzo ese de Nike. Take a seat. Okay, here it is. This woman has been kidnapped. This guy knows where she is. And he's out back. Go beat it out of him. And then go get her. The pay is $5 grand. She's important. If she dies, don't bother coming back. Lo mejor de todo, que esto, si era South Park, los buenos juegos que hicieron surgir lo que bueno, hoy en día tenemos en general. Yo dudo mucho que esto tenga que ver con algo de South Park posta, de simplemente agarrar el diseño. Pero vos jugás a esto y te parece... Hoy lo juego, amigo, digo, esto está muy bien. This guy know... Este tipo sabe dónde... Michelle... you must return this information from him. Claro, tenés que sacarle la información pero no matarlo. Perdón, pero haciendo la vista atrás, como pija un admin de una página de juegos que sabía que los juegan más que nada pibes chicos, metía juegos como el de Ugly West. El tema dierismo es que era todo muy distinto, amigo. Era muy distinto, era otra época. En esos momentos había una cuestión de... Bueno, dale, hacete de abajo, dale. Sí, o sea, lo ves hoy y decís, sí, tenés razón. O sea, coincide lo que decís vos. Es una banda, porque el minijuego juega a todo el mundo. Pero... A ver, hay una cuestión. Jugaban desde pibes de 9 años hasta gente de... Porque tener una compu limitada no era una cuestión de edad. Entonces, se supone que en la sección donde estaban estos juegos,
vos como un pibito no deberías entrar. Pero esto es como, qué sé yo, como mirar un video porno. Se supone que si vos sos menor de edad no podés jugar, no podés mirar. Y va un poco por el mismo lado, amigo. Y internet antes, piensen que en esta época no se regulaba absolutamente nada. No se regulaba nada. Por eso vos en esta misma época entrabas a YouTube y veías el video del chabón que se tiraba del techo y se rompía y se abría la cara en dos. Y ese tipo de videos estaban en YouTube. ¿Por qué? Porque no había regulación de nada. Y menos en Argentina. Pero olvídate de eso. En general, no había regulación de nada. Internet en esta época no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy. Nada que ver. No había barrera de nada. I'm not telling you shit. You hit like a bitch. Ha. Uy, lo maté, la reconcha de la lora. Uy, soy un tarado. No, me equivoqué. Soy menor de 3, nací en el 96. Jugábamos esto enfrente de mis hermanos mayores y medio que les chupaba un huevo. Y eso también es otra cosa, amigo. Eso es una realidad. Tampoco había... Que esto no digo que esté bien ni que esté mal. Simplemente era lo que pasaba. No te controlaban tampoco tanto. Piensen que antes había una cuestión de que, bueno, es un jueguito y nada más. Y no lo hacían de mala leche. Pero por ahí tus viejos, o de todos en general, no pensaban que un jueguito podía llegar a tener ciertas cosas que decís, no, bueno, esto no es para el pibe. Yo siempre digo lo mismo. Yo la primera vez que me senté a ver South Park, que tendría 9, 10 años... Mi vieja estaba al lado mío, me acuerdo que se estaba pintando las uñas o sacándose el esmalte. Y me vio a mí mirando un dibujito. O sea, ella no pensó en ningún momento, tipo, me voy a sentar a ver qué. No, dijo, debe ver como, no sé, como a la tarde ve Ed, Edd y Eddy o Coraje el perro cobarde. A mí me pasó que viendo South Park, en un momento agarré un capítulo que era el capítulo de South Park, que uno de los tantos que se van a la mierda con el tema de los gays y todo eso. Y me acuerdo que mi vieja me dijo, ¿a vos te parece que esto es para vos? Pero así, mientras se sacaba el esmalte de las uñas. Obviamente, uno no es tonto, es chico pero no tonto. Entendí claramente que me estaba cagando a pedo y me levanté y me fui. Porque claramente no. Y aparte uno también, inocente, ¿de qué te reías de South Park? Vos no te reías de South Park, de la crítica social, cultural y religiosa. Nada, las pelotas. Vos de South Park en ese momento te reías porque decían ¡mierda! O culo, lo que sea. Era eso lo que te hacía reír. No veías el trasfondo de todo eso. Listo, como era antes. A mí no me dejaban ver MTV porque después de la 20 porque arrancaba Alejo y Valentina. Pero claro, por eso también pasaba que en esta época también, más allá de esto que decíamos que Internet estaba muy poco controlado, también Internet operaba, ahora ya no, ya es otra cosa, pero en ese momento Internet también era como la cueva donde se guarecía el adolescente, el pibito curioso normal de la edad. Entonces era como, en realidad Internet era como el lugar donde la gente joven lo tenía como comunitario entre sí. No era, la gente estaba viendo la tele, o lo más grande, qué sé yo, escuchando la radio y viendo la tele, pero Internet en sí, como todo lo que había, era la casa, el safe room del adolescente, del que lo jodían en el colegio, del gordito que lo mandaban al arco, del que no tenía amigos, del que tenía amigos. Entonces, por eso siempre fue como que iba por ese lado. Después se distorsionó, se fue todo al carajo. Entonces, estaba eso, y que no se pensaba en controlar lo que jugaba o inclusive veía.
Por eso muchas veces se habla de eso de que internet vuelva a ser de la gente. Porque no existía nada, amigo. Lo que... A lo sumo existía un pop-up de nada, amigo. Nada más. No había nada. A mí una vez regalaron el Hitman pensando que era el He-Man. Claro, no, claro, nada que ver. Yo quito los 7, 8 años. Bueno, lo mismo pasaba con Happy Tree Friend. Yo me acuerdo que la primera vez que me lo muestra un vecino. Y yo dije, amigo, ¿qué es esto? Nunca se me iba a ocurrir mirar Happy Tree Friend enfrente de mis viejos. Pero ¿qué pasa? También jugaba mucho con eso la animación de ese momento. Era parecer que era para pibitos, pero en realidad las bolas. Y si te lo pones a pensar, pasaba con todo. Aparte justo Happy Tree Friend era todo recolorido, parecía todo como muy lindo y suave, y las bolas. Pero, bueno, el mayor exponente tal vez de eso, pero que ya fue el primero que tal vez iba para gente adulta, era el Mono Mario, pero el Mono Mario ya era otra cosa. Чужина трума, бля. Era todo un juego donde vos decidías. Claro, tenía como un manto de no pasa nada por una cuestión de que eran redondeles y... Pero bueno, yo found my... Ok. No, es que vos lo jugás y decís, che, banco, Pasé, bueno, tenía esa cosa. Pero era literalmente la de hacerte de abajo. Aparte todo también iba por ese lado, porque vos dejás de lado internet y todo eso. Pero vos después prendías la tele y tenías CSAT y te hacías el boludo con que te ibas a dormir y en realidad dejabas la tele prendida para ver Adult Swim. Por eso tiene eso de para mí particular e increíble Adult Swim, porque Adult Swim es como era el lugar de relojeo del pibito como para sentirse grande. O ver esa cosa que sabés que no está bien. Aparte de tanta persecución. Era esa cosa de lo prohibido y de la curiosidad de pibito. Pero lo mismo igual, Adult Swim cuando aparece, que acá llega a principios de los 2002 creo que llega, nadie entendía nada de Adult Swim. Adult Swim lo que tenía es que con Adult Swim pasaba algo que era que te generaba cierta rareza, pero al mismo tiempo gusto y placer, lo incómodo y lo raro que era todo. Feliz cumpleaños, Juliano. Feliz cumple, loco. Pero lógicamente vos con 9 años veías El fantasma del espacio de costa a costa y decís, ¿qué es esto, amigo? Inclusive con Submarino 2021, el diálogo no lo entendías a profundidad. Más allá que lo ves hoy no tiene sentido, pero tampoco entendías el doble sentido, ni la segunda lectura, nada. Te reías de nuevo, como pasaba con South Park, de la puteada, que es lo único que podías llegar a entender, más allá de lo audiovisual que te atraía. Literalmente es un juego de un chabón que tiene que ir a rescatar una flaca. Pollo Robot lo mismo. Pollo Robot había algunas cosas que podía llegar a entender. Qué sé yo me acuerdo de Pollo Robot, la de cuando Hitler va al cielo. ¿Qué suena, amigo? ¿Por qué? Aparte, de nuevo, ¿por qué
Movie by Phil Collins. Cualquier cosa, amigo. Cualquier cosa. Phil Collins hizo el juego. Mirá si Phil... Mirá si... Pasa que era todo así, amigo. También era un poco esa novedad que tenía también todo esto, que era... Amigo, me están culeando. Claro, no entendías nada, pero era lo mismo que yo decía de aquello del juego que había de los Simpsons, de preguntas y respuestas, que a medida que ibas respondiendo bien, se iban sacando una prenda hasta que quedaban en bolas. Y vos decís, cualquiera, amigo. Y era todo muy así también. Ahora, vos me preguntás a mí y tenía una parte de esa picardía o un poco más de si se quiere, de bueno, qué sé yo, como esa cosa que capaz hoy tal vez no está. Este era otro gran juego de toda esta época, mucho reminiscente al Mundial de Alemania 2006, lo hablaba la vez pasada, que es octavos de final, Inglaterra-Portugal, lo echan a Rooney, le saca roja a Elizondo y se enoja con Cristiano Ronaldo, que jugaban juntos en el Manchester, y es la analogía también a lo que después pasó con Zidane. Y era muy simple. Y era todo lo que era el juego, era esto. Aparte de andar a preguntar por los derechos de Misirlow, amigo. Preguntale si a Dick Day le sonó el teléfono para preguntar si podían usar el tema, pero ni en pedo. Y vos jugabas esto y te pareció un juegazo, literalmente. Después estaba el de Terry, defensor central mítico de la selección de Inglaterra, que literalmente era hacer un gol de cabeza. Y vos, obviamente, hoy uno por ahí ve esto y dice, uy, qué poronga. Y capaz que estabas con esto un montón de tiempo, haciendo el chivo del P5, inchequeable. Obviamente, eras guachín y eso por ahí hacía que puedas pasar mucho más tiempo con esto. Sí, Vitor Rey, la de tu hermana, amigo. Me acabas de desbloquear, pero un recuerdo, pero zarpadísimo. El del tiro libre japonés. La cantidad de horas que me habré, pero pasado jugando ese juego, y no sé si alguna vez lo pude pasar. Andá a encontrar cómo carajo se llama. De la misma manera que me acuerdo de pasar mucho tiempo con amigos jugando al, que me lo dijeron la vez pasada, minijuegos Head Soccer World Cup, no me acuerdo el nombre, que era el juego de los... Ay, lo había visto la vez pasada, que después hizo una versión más nueva, pero el True original era, para que anda que lo encuentre, que simulaba inclusive los grupos del Mundial 2006, y era como que cada jugador era una especie de copia del jugador más representativo de esa selección. World Cup Headers. Amigo. Que tenía la ventaja que se podía jugar de a dos y muy fácil, porque uno jugaba con la flecha y el otro con la AWSD. También todo estaba armado para poder jugar. La idea también era no existir online ni nada de eso, salvo ir a un ciber y jugar un juego ya más juego. También todo estaba armado para jugar con otro al lado. Y esto era un juego muy jugado en tipo clase de informática, porque yo tengo inclusive la teoría, al menos en Argentina, que 3/4 de los que hicieron el primario en aquella época, todos nos rascábamos las bolas en informática, amigo. Y si no te rascabas las bolas era una pavada, es una realidad. Simulando a Ronaldo, entonces te quedaban un montón de horas libres. Las computadoras de los colegios, un colegio más o menos ya dentro de todo, inclusive público y todo eso, ya tenían internet en el 2007 tal vez. No todas, pero algunas sí. O al menos la del profesor era la que tenía internet. Y no te ponían internet en la del resto para que no pelotudes. Pero igual.
Después, así como este, estaba el otro que también anda... Uy, mira vos, entrando a la NASA. Ah, mira qué lindo, che. El otro también era el de las vacaciones de Raúl. Juegos que lo habrán jugado 3 personas. Tiene 866 visualizaciones hace 12 años. Y era Raúl de vacaciones pateando tiro libre. Ay, boludo, el del japonés que pegaba los tiros libres. Pero no era de Japón, me parece que era coreano eso. El Madness Combat todavía no. Sí. Después tenías el Penalty Fever, que era el de los penales truchísimo. Truchísimo. A ver. Korean. Freak. Anda a encontrar esto igual, Y esto te diría que es te diría muy difícil de llegar a encontrar esto. Porque no es. Había uno muy. Este era. Si, a ver, no. 2014 no puede ser. Pero era muy parecido. No era este, pero era muy parecido. Nah, ¿cómo mierda lo encontrás, amigo? Peace Queen Cup Corea. Hace 12 años, 300... Ah, claro, amigo, pero ¿quién concha jugó esto? Sí, yo me acuerdo de jugar a esto, amigo. Pero, mirá lo que era esto. Aparte de darle efecto, me acuerdo que hacía toda una animación. Claro, y como que se iba complejizando y bla, bla, bla. Hoy por ahí te parece una pavada, pero en su momento estaba muy bien, No, en Nakamura Minijuegos no me... No sé si me suena. Después tenías uno que también, bueno, muy también de esa época, el juego de Beckham. Bueno, acá me va a parecer que era como medio exagerado, que era... a ver si lo agarra. Ayer creo que me lo habían pasado este. Ahora. No, ahora después lo voy a encontrar. No, pero no sé si era de Miniclips. No, pasa que debe tener un nombre específico. Debe tener un nombre particular. Después tenías el de... Bueno, este lo habíamos hablado un poco antes, que era de nuevo la misma idea. Había mucho juego boludo de... ¿Qué pasa? Que también andé a encontrarlo. Office Rage. Este no era. No, ¿qué es esto, amigo? No, esto ya es re complejo. Es un poco la misma lógica. Boxhead 2. ¿Cuál era? Boxhead 2. Boxhead 2. Ah, ya sé cuál es esto. No era de los que yo por ahí más jugaba, pero sí me acuerdo. Sé cuál es. Este también jugabas de a 2 así nomás. Pero porque la idea era que sea rápido. Sí, amigo. Métele al ordenata. Mirá qué poronga, por favor. Esto era el juego, amigo. Literalmente esto era el juego. Cagar a trompadas una computadora. Había muchos juegos de persona disconforme con su trabajo de oficinista. Y era simplemente, a ver... Es más, hay hasta speedruns de esto, boludo, literalmente. Había un Bomberman muy trucho también. Me acuerdo. Es verdad.
Después había uno que, si yo no me acuerdo mal, bueno, toda esta época, pleno quilombo, Estados Unidos con Medio Oriente y todo el conflicto post Torres Gemelas y el quilombo Bush con Bin Laden. Slap Game. Hay uno que yo no me acuerdo si era cachet. Ah, bueno, esto, boludo. El de Bush bailando, amigo. O sea, parece un chiste, pero literalmente es. Hoy lo ves y parece un meme compartido en Facebook de un panameño, amigo. Literalmente. Pero era también de toda esa época. Imagínate, es de hace 9 años y está grabado con Bandicam, amigo. Pues, había uno que era cachetear a... Si yo no recuerdo mal, había uno que era cachetear a Bush. O... Mucha cosa de Bush. Era muy... Era un momento donde Bush lo estaban boludeando de todos lados. El zapatazo a Bush. Zapatazo a Bush era... ¿Así se llamaba? A ver... había uno de cagar a... El de Bin Laden me acuerdo. Bin Laden Flash Game. Mirá cómo está grabado, amigo. Es este. O sea, es este que está grabado. Pero sí, me acuerdo de esto. Es que la grama... ¿Qué pasa? Tiene 14 años, amigo, este video. Es del año 2010, boludo. Tan viejo. Si no recuerdo mal, había uno de Michael Jackson que tenías que usar a Michael para secuestrar a pendejos. No me sorprendería que un juego sea de eso igual, tranquilamente. También había mucho de... No me acuerdo el nombre, pero había muchos de tipo Stickman. Que hacían de tipo Sniper, tipo Stickman, Swordfight. No me acuerdo justo cuál será, pero supongo por el... ¿Será este? No sé si era este igual. Pero de estos estaba... Pero me parece que era más este. Y pasa que era mucha recepción visual. Puedo decir los Mayhem. ¿Así se llamaba? Fancy Pants. Fancy Pants, amigo. ¿Qué era eso? Fancy Pants. A ver qué era esto, no me acuerdo. Mucho jueguito de Flash de Virome Negra y Stickman. Para sacarlo rápido. Que también, ojo, también tenía su estilo igual. Por esta época era era como medio furor el concepto del Stickman. No era de los que más jugaba, pero sí me acuerdo que había. Después tenías el Extreme Pamplona, que era el de literalmente correr del toro, de la corrida de toros. Y literalmente ese era el juego. La pasaba joya, era ver quién lo hacía más rápido. Y era Extreme Pamplona, que yo no quiero decir una boludez, pero esto no tiene que ver con Rexona, amigo. O sea, a ver, yo no sé si Rexona genuinamente estaba atrás de esto. Capaz que sí. Igual, si era así, la vieron, porque la verdad que en este momento que lo jugaba todo el mundo, porque aparte lo jugaba habla hispana y Latinoamérica, era muy inteligente hacerlo. No sé si genuinamente estaba atrás de esto, pero si era así el caso, la vieron bien. Era Escape the Neverland, Naco. A ver. Escapando de Neverland, amigo. Escape the Neverland. Gameplay. ¿Esto era? No, no puede ser. ¿Tanto? Ah, From. Flash Game.
Michael Jackson Escape from... No, ¿es esto? Mira lo que es. Andá a saber quién es SOAS. Mira lo que era esto. Perimetral. Tanto le Tanto le preocupaba. Ay, nada, mira, amigo, es increíble. Era una foto. Es literalmente una foto y un PNG que pasa. Con una versión muy trucha de fondo. De Smooth Criminal. Pero vos decís polémico. Está bien. Pero vos fijate que cuando ustedes o vemos o pasan el video de el de Bambino, de pendejo y todo eso, vos pensás que eso pasaba y después todo el mundo se cagaba de risa. No se lo veía con la seriedad que ameritaba o tal vez porque ya había sido tendido el tema y era como, bueno, pensarlo tampoco creo que tenga mucho sentido ponerlo en tela de juicio con la óptica del hoy, algo que pasó hace tanto tiempo atrás. Porque así tampoco uno no podría tampoco analizar e inclusive reírse un poco de aquello de su momento, ¿no? Si no, sería todo como muy rígido. Y está bueno también ver las cosas con el ojo de hoy, pero entendiendo que en su momento podía llegar a ser gracioso. Por eso puede ser que haya mucha gente que esté completamente quemada. Nacho, ¿no había uno de un tipo que iba borracho por la calle caminando y vos tenías que hacer equilibrio con el mouse? Sí, puede ser. Si me decís el nombre... Ahora, ¿cuál es el nombre de eso? Me mataste. Pero había un montón igual, Yo estoy haciendo Plama Burst, Nacho. A ver, Plama Burst. Flash Game. A ver. Plasma Burst. Este. También hay, bueno, lo que pasó mucho con Newgrounds, que eran también juegos de toda esta época que se hacían por ahí entre un grupo muy reducido o una sola persona, que también fue como de alguna manera, los primeros pasos para mucha gente que después terminó laburando inclusive para series animadas. Yo no quiero decir una boludez, pero creo que... creo que la gente de Smiling Friends, si no recuerdo mal, la serie de Adult Swim, muy buena serie por si nunca la vieron, creo que en su momento laburaban para Newgrounds, si no recuerdo mal. Algunos inclusive tenían su grado de dificultad, Sí, salen de ahí. Entonces fue también mucho primer paso para siendo mucho más chicos, pero fue también primeros palotes de gente que después fue muy grosa y siguió en ese rubro, cambiándose a... No siguiendo por el palo de los juegos, tal vez algo de animación, pero era como lo que había para experimentar un poco también en ese momento. Unos chavales hicieron un juego Flash y después terminaron abriendo su estudio de videojuegos. Sí, así pasó un montón. También creo que lo mismo pasó con los de... Creo que con los de Among Us había pasado algo parecido. Creo que había unos cortos de unos huevos creados por mexicanos que después... Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí. Había uno que era un clásico que siempre veía que era Barman Mix. Ah, sí, creo que sí. Sí. No sé si alguna vez lo jugué, pero que era un juego de ser barman. Después tenía... Claro, y después pasaba eso. Había mucho... Como una especie de scam, por decirlo de alguna manera, de minijuegos y demás. Que... Era como... Mira, tenemos el Counter 1.6 y después le dabas clic al juego y era una cagada... Pero una cagada atroz, amigo. Creo que eran los huevos cartoon, sí.
Y el Red Bull la pegó en un momento. Llegó a ser que cuando vos comprabas un celu, por ejemplo Nokia, venga el juego ya instalado. Hay que ver cuánto duró también todo eso. Mira la imagen del CS 1.0 asomándose para disparar. Sí, era un cuadrado con el fondo y todo. Freefall Tournament. Flash Game. No sé si es esto, pero esto era Flash. Esto era... No me suena, amigo. Me parece... Acá estamos hablando de otra cosa. No, esto es otra cosa. No. Esto es como hablarme del S4 League. Uy, este Anko. A ver. Uy, no, amigo. ¿Cómo te acordaste de esto, boludo? Yo creo que esto no lo debo ver hace... Pero 18 años atrás, amigo. Pero 1000 años, boludo. Me acuerdo perfectamente de esto. Tranquilamente hoy te agarran esto y te hacen un juego para un casino, por ejemplo. Aparte esto era 2 mangos y la de hacer guita y después vemos. Sería interesante, pero... También era una época que había mucho de compartir una computadora y el hecho de que tenga niveles y puntuación según la cantidad de tiempo también era como que había mucho de jugar con otro compartiendo el teclado y jugando cada uno en su turno. ¿Esto llegaste a jugar? No sé, a ver, Electric Man. Bueno, es como decía antes, era otro de los... Electric Man era otro de los tantos juegos que había de estilo Stickman, que había un montón. Aparte toda música medio tecno industrial. Yo con un miniclip era shooter de Bush. Sí, Bush Shut Out. Sí, Bush Shut Out. Flash Game. Sí, este. Mirá que era miniclip, amigo. De nuevo, lo que tenía bueno miniclip es que el juego vos lo podías bajar y ya te quedaba en la compu. Y no hacía falta tener que entrar. Podías no tener internet y lo podías jugar igual. Me parece más latón, boludo. Claro, y te pareció un juegazo. Y en cierto punto tiene sentido porque... Inclusive para la cabeza de ese momento y lo que jugabas, capaz que de repente, entre comillas, se podía llegar a ver mejor que un juego que capaz jugabas en la Play 1. Por más que era como PNGs con Flash, boludo. Y había algunos que tenían un laburo, aunque sean de Flash, boludo. Hay uno de ser un fantasma y que tenías que asustar gente de tu mansión. Puede ser, ¿eh? Sí, amigo. Sí, me acuerdo de esto. Aparte, todo taladrándote la cabeza. Aparte, era todo como muy... También tenía juegos donde no pasaba nada, o la otra punta, juegos donde había demasiado dinamismo en lo que iba pasando. Era como mucho estímulo al mismo tiempo. Que aparte te parecía todo muy complejo, boludo. Pasa que también mucho el tema de school shooting y todo eso. El Free Against to Mood. A ver.
Puede ser, no sé si tengo el recuerdo de jugarlo, pero puede ser tranquilamente igual, Sí, no, a ver, había, si yo no recuerdo mal, había una especie de Worms que no era Worms, que si mi memoria no falla, se llamaba, que se podía jugar online inclusive, pero no eran gusanos, me sale que eran tipo, era otra cosa. No sé si eran bebés, porque después hubo otra. Porque después hubo el de tanques un poquito después, pero ¿ves? O eran huevos, o eran huevos. Bueno, el de huevos tenía un... no me puedo acordar el nombre. No, Worms era el juego posta que a día de hoy digo, es un juegazo. Pero era de Newgrounds, a ver, ya te digo. Porque yo lo he jugado, el Game Flash. No sé el nombre. Bueno, estos son los... ¿Cómo concha se llamaba? Some Infection. Newgrounds tenía un toque más medio cinematográfico para hacer las cosas y todo eso. Crazy Penguin era uno, puede ser. A ver, ya te digo. Creo que era este. Era una época donde todo lo que había sido el Worms había funcionado muy bien. Los World War Party, el Armagedón. Worms la cagan cuando lo hacen 3D. Cuando lo hacen 3D y se empieza a mirar en primera persona, o esas over the shoulder que hacen ya con la Play 2, creo, ahí cae notablemente Worms. Pero el Armagedón y el World Party eran dos juegazos. Jugarlo online estaba excelente. Una voz que me encantaba, el Age of War. Angry Birds choreó de acá. Bueno, Angry Birds durante mucho tiempo le hizo bien. Después se le terminó el curro, pero Angry Birds hicieron toda, amigo. El Dead Sensor. A ver. A ver, esto no sé si me acuerdo. Esto tiene hace un año. No creo que sea el mismo. O bueno, capaz que sí igual. Si sigue estando, puede ser. Pinball Raid en realidad. Angry Birds lo compró Sega. Sí, igual no creo que eso pueda llegar a buen puerto. Puede ser, igual es bastante complejo para lo que era normalmente un juego de minijuegos. Esto era una locura. Después un juego que yo le tengo mucho afecto, que era de Miniclip, era uno que jugaba con mi viejo. Mirá lo que era esto, amigo. Es que, de nuevo, también como esto era, a ver, minijuegos era salvando. Mirá lo que era esto, boludo. Mirá lo que es este Crash. Pero ni en la salada. Mirá que esa tortuga, amigo, parece Chiche Heblum, boludo. Choreadísimo un montón de cosas, Claro, en vez de Crash es Crack. Aparte todo el sonido. Claro, pero esto también era como... Era tipo, bueno, flaco, no te compres la Play 1. Mirá el juegazo que te traigo, es el mismo. Mirá lo que es esto. Claro, después decías... Ibas a la casa de tu amigo que tenía la Play 1 y le decías, estuve jugando al Crash. Ah, ¿te compraste la Play 1? No, en minijuegos. ¿Qué jugaste, flaco? Yo tengo el Crash, es de Play. ¿Cómo? A ver. Ah, mira cómo me cagaron, amigo. Capo. Con Mario, con Sonic, con Dragon Ball. Se cansaron de hacerlo. Pero se cansaron. El caso más gracioso es cuando quisieron hacer esa truchada del GTA San Andreas. Donde ahí fue tipo, bueno, no, ya cualquiera.
Airward Gym, pero Airward Gym estamos hablando de juego de Sega, no es esto que estamos hablando. Esto es lo que estamos hablando es Flash, juego Flash. Después había uno que yo le tenía bastante aprecio, que era Flash Game. Pero por jugarlo mucho con mi viejo, inclusive, que era este. Que capaz que sigue estando, que era, como siempre digo, ¿no? Hay ciertos juegos, cierta temática de juegos que son muy de papá. Que para mí las principales dos temáticas de juegos de papá es los juegos de aviones, juego por excelencia de persona que tiene descendencia sanguínea, y los juegos de pool. Porque era fácil, boludo, porque el pool, al ser por turnos, jugaba uno otro. Y aparte tenía como una música media... Es más, este tema es un tema posta que yo en su momento me había tomado el trabajo de averiguar qué tema era. Anda que lo encuentre. A ver. Bueno, si lees los comentarios son todos más o menos lo mismo. A ver. Y este es el tema original. Estas son las cosas lindas de internet, boludo. Yo pregunto a mí. ¿En Shrek aparece? Estás jodiendo. ¿Posta? Amigo, no lo puedo creer. ¿Desde cuándo? Mirá vos, boludo. Ah, cuando se separa del burro, amigo, es verdad. Yo no, amigo, me siento como Peretti cuando fuma porro y piensa lo del feliz cumpleaños de payaso en Pim Plin. Ah, yo no te puedo creer, amigo. Necesito un cigarrillo. Mirá vos, temazo, Son esas cosas de nicho, detalle, que para mí es lo mejor del mundo, amigo. Por eso yo banco mucho a los gordos que se ponen a averiguar cosas hiper específicas, así yo los rebanco. Decime que te lo jugaste, Nacho. Para que voy a esto antes que lo pierda, amigo, porque si lo pierdo no lo encuentro nunca más, Piñas en un geriátrico. Hello there. Step into my office. We have ourselves a little... No sé si me acuerdo de esto. Muy buena, muy... Algo, párrafo aparte. Muy bueno, muy buenas manos había, Buenos diseños, boludo. Por eso, mirá las tetas de la vieja. Por eso tiene mucho sentido que mucha de esta gente después ya ha seguido laburando y perfeccionándose, y como el caso de lo de Smiling Friends. The government requires us to keep them here for whatever pitiful handout they decide to throw us. Porque tenía una cosita de subida de tono todo este tipo de juegos también. Piensen también que era una manera de experimentar, porque no había juegos. Te permitía por ahí jugar con eso al ser todo re-under y re-independiente. No, yo de esto ni me acordaba, amigo. Not for kids. No, ni me acuerdo de esto, amigo. A ver quién ahoga primero a la persona, amigo. No, ni me acuerdo. De esta parte no me acuerdo. Sí. El mejor juego Flash de autos, sin lugar a duda. Sí. El mejor juego de autos. El mejor. Aparte, cuando sos guachín, ahora también, te re gusta eso de poder cambiar todo y no tener que ganar ni desbloquear nada, amigo. A pelo, como era antes. Abrazo, dierismo. Era el Need for Speed de los pobres, boludo. Las cosas como son. A mucha honra.
Yo la Play 1 me la regala mi viejo. Me acuerdo que mi viejo compra la Play 1 por 150 pesos en el 2005. Y en el 2007, como voy abanderado en un acto, me dice: vos te mereces la Play 2. Claro, a mí se me abrieron los ojos como un búho. Entonces la Play 1 no la tuve tanto tiempo. Si bien yo jugaba mucho en la Play 1, en lo de un amigo, Nahue, que le mando un gran abrazo, que iba casi todos los días porque vivía a la vuelta y era ir todos los días a jugar a la Play 1. Pero yo antes del 2005, que en el 2005 tendría 9, era jugar en la compu. Cualquiera. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué son esas llantas? Ni el GTA V tiene tanto tuning, boludo, pero absolutamente. Absolutamente. Nada, amigo, era todo. Qué temazo, por favor. Y la lista podría seguir por mucho tiempo más, chat. Pero creo que hicimos un buen revisionismo de juegos Flash. Grandes juegos, Se me está sonando los dos al mismo tiempo. Había algunos que ni me acordaba, Muy buen trabajo.